Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, esta es la desgrabación del tercer encuentro del taller extracurriculares sobre ELITS y radiología que estamos compartiendo en octubre del 2025 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, los que accedan a esto van a encontrarse con que este resumen es bastante más breve que el encuentro eh, online, en vivo, sincrónico que tuvimos. Bueno, y este es a los efectos de que tengan como puntos críticos de repaso para su autoaprendizaje. Bien, la idea de hoy es ver o sea, qué herramienta tenemos para encontrar una elite y para poder de alguna manera describirla, ¿no? Primero hay que encontrarla y después hay que poder describirla. Y encontrarla significa saber cuáles son los actores principales de esa red. Acuérdense que cuando hablamos de redes puede ser una red de clubes, una red de pescadores, una red de neuronas, una red de escuelas, una red de lo que sea. Siempre eh, van a tener libertad de usar el nodo, la unidad intercambiable que quieran, siempre y cuando sean intercambiables. O sea, van a tener que trabajar o con pescadores, o con escuelas, o con personas, o con clubes, etcétera. Y después, bueno, el arte del redólogo es saber elegir el enlace, el link que permite diseñar la matriz y luego las visualizaciones y encontrar las propiedades de la red. Y lo que nos interesa a nosotros, de la lead que la controla. Una lead, como ya dijimos en el primer encuentro, es un clúster, un grupo dentro de la red que está muy conectado dentro suyo y que eh, tiene dentro de esos atributos una administración de recursos mucho más alta que el resto de los miembros o integrantes de esa red. A los nodos que no forman parte de la lead los vamos a llamar la periferia. Como es bastante común que en estos encuentros eh, tendamos a pensar que nosotros somos siempre las periferias y los malos son las elites y ese tipo de cosas. Bueno, vuelvo a insistirles que tratemos de despegarnos de esa idea, ¿no? Porque todos somos partes de algunas elites y todos somos partes de algunas periferias. Eh, Bien. Eh, La otra, antes de avanzar con esto, lo que los invito a reflexionar es sobre como ciertas propiedades inmanentes geométricas de la materia, que incluye también a los fenómenos sociales. Eh, y eso es algo que, eh, por un lado, enriquece mucho el pensamiento en ciencias sociales y al mismo tiempo es algo que lo dificulta mucho porque tenemos una formación en matemática, en geometría y en topología bastante limitada. Eh, pero bueno, muchas de las cosas que vamos a conversar, si no todas, tienen que ver con que el mundo busca los caminos más cortos, el mundo busca las cosas más simples. Y si dejamos, y en ese sentido, si dejamos evolucionar a una red, pongámosle un grupo de buitres, después de un tiempo van a encontrar una forma óptima de administración de sus recursos. Por ejemplo, la carroña que encuentran. Eh, y van a construir una elite dentro de su grupo y van a construir pasos de cómo se consume ese recurso.
y van a tener periferias que le van a aportar cosas a la elite. No es este espacio para desarrollar este ejemplo en particular, pero los invito a que lo busquen en la bibliografía. Bueno, dicho esto, digamos, la idea es que veamos entonces las, lo básico de reología, que lo retomemos un poco, pero específicamente para pensar en las llamadas centralidades, especialmente la centralidad de grado y la centralidad de intermediación, que son propiedades que aparecen en la topología de la red, o sea, en eh, como la forma de la forma de una red. Eh, y entonces que podamos con esto identificar de un modo, si se quiere, entre comillas, científico, a la elite de la periferia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces creemos que la elite está constituida por, entre comillas, los de arriba, en los viejos esquemas tipo organigrama, por ejemplo, en las pirámides y demás. Y la reología nos enseña que no, que hay actores críticos que parecen que tienen una influencia insignificante y sin embargo son fundamentales para la dinámica de una red, y por el contrario a veces hay nodos que tienen lugares que parecieran a primera vista de mucha influencia y sin embargo no es así. Vamos a tratar de entender cómo es que sucede esto. Bien, entonces dijimos, muy importante identificar los nodos y luego construir las relaciones que vamos a elegir dentro de esos, en los vínculos entre esos nodos, integrando en el entre esos nodos, para hacer nuestra matriz de red. Los componentes de la red entonces son, como venimos diciendo, los nodos, cada uno de los redonditos que ustedes están viendo, los enlaces, que son las relaciones, y básicamente los atributos, que tenemos atributos de los nodos y atributos de las relaciones. Lo vamos a poner ahora en estos términos, aunque tienen términos por ahí más técnicos, pero lo vamos a poner en estos términos. Un atributo de un nodo puede ser, por ejemplo, la edad del nodo. Por ejemplo, tiene entre 10 y 20 años o entre 30 y 40. Eso sería un atributo. Pero los enlaces también pueden tener atributos que permiten por ejemplo, su ponderación. Por ejemplo, podemos decir que un vínculo es fuerte y otro es débil, que un jugador, por ejemplo, un jugador del 8 en un partido de fútbol, el 8 y el 10 se pasan mucho la pelota, en cambio el 4 y el 9 no. Tenemos que poder ponerle palabras a eso, y eso es en la capa de los atributos. Bien. Bueno, entonces cuando nosotros recolectamos nuestros nodos, nuestras relaciones, empezamos a cargar las matrices, hay muchos programas y si no, usando Colab hoy en día es relativamente simple. Lo que vamos a pedir son las métricas de centralidad. Las métricas de centralidad identifican los nodos más poderosos, o sea, los nodos de elite. Y esos nodos de elite lo son porque están en el top de algunas centralidades. ¿Cuáles son esas centralidades? La más común, la que tendemos naturalmente o espontáneamente a creer, es la centralidad de grado. La centralidad de grado nos dice que la persona, por ejemplo, la persona con más centralidad de grado es la que va a tener más contactos en su agenda. Entonces, si una persona tiene 500 personas en su agenda de contactos y otra tiene 5,
vamos a decir que la primera tiene mayor centralidad de grado. Ahora bien, puede ser que la primera persona tenga solamente contactos con eh, obreros, obreros de la construcción, solamente con obreros de la construcción, solo y exclusivamente obreros de la construcción. Entonces todos sus contactos van a ser obreros de la construcción. Ok, tiene muchos contactos y digamos si uno necesita ejercer algún tipo de influencia dentro del clúster, dentro del grupo de los obreros de la construcción, posiblemente sería un nodo que podría difundir nuestra información a través de su agenda. Pero ahora veamos el nodo 2. El nodo 2 tiene 5 contactos. Entonces uno dice, bueno, tiene una centralidad de grado mucho menor. Sí, pero miren este detalle. Él tiene 5 personas, pero una persona es el dueño de una gran inmobiliaria. La otra persona es un contratista importante. La tercera persona es un inversor. La cuarta persona es un político. Y la quinta persona es un obrero de la construcción. Entonces, ¿va a tener 5 contactos? Sí, pero si nosotros quisiéramos generar una influencia en el ámbito de la construcción, este segundo nodo sería mucho más importante porque tendría más intermediación. Es decir, él posiblemente nos puede conectar con un inversor, nos puede contactar con el sindicato, nos va a poder contactar con la inmobiliaria que va a vender nuestra construcción, por ejemplo, etcétera, etcétera. Va a tener mayor intermediación. O sea, el intermediador conoce a personas, mejor dicho, conecta a personas que no se conocen. En cambio, la centralidad de grado es mucho más común que se conecte a personas que se conocen más. No necesariamente, pero como una entrada al tema lo pueden pensar así. La centralidad de grado es la cantidad de contactos. La centralidad de intermediación es cuánto intermedia entre grupos que no se conocen un nodo. Como ven, las cosas empiezan a complicar un poquitito, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿quiénes forman parte de una elite en una determinada red? Bueno, van a formar parte de la elite aquellos que tengan una centralidad de intermediación alta o que tengan una centralidad de grado alta. Y eso, obviamente, lo podemos medir y nos va a dar un número. La métrica de centralidad de grado nos va a dar un número. Por ejemplo, una centralidad de grado de 500. Bien, después otras medidas de centralidad muy importantes son la centralidad de cercanía. La centralidad de cercanía es pariente de la centralidad de intermediación y nos dice cuán importante es un nodo al momento de difundir, por ejemplo, un rumor. Nos dice cuán próximos, cercanos son los nodos importantes que tenemos. Después tenemos la centralidad de vector propio. Por supuesto, esto tiene definiciones estrictas desde el punto de vista topológico que las pueden buscar. En este momento las estamos describiendo a los efectos de seguir progresando en el taller. Pero los invito a que todo este material lo puedan buscar en la inteligencia artificial o a donde a ustedes les parezca. La centralidad de vector propio te va a medir el nivel de prestigio, el nivel de importancia de los nodos, ¿sí? De los nodos conectados con ese nodo con alta centralidad de vector propio. Y después
Otra medida de centralidad de grado importante es el PageRank, que si ustedes lo hubieran tenido en cuenta en el año 1995, serían hoy multimillonarios porque fue la idea a partir de la cual se construyó Google. O sea, el PageRank te dice de alguna manera, cuáles son los más seguidos, cuáles son los más influencers en cuanto que son seguidos por muchos otros nodos. La palabra influencer la estoy agregando acá solo a modo de metafórico, ¿no? Para ilustrar. Bueno, hablábamos de las matrices y hablábamos de los nodos. Los interesados pueden detener el video y repasar la matriz que está a la izquierda y la visualización de esa matriz, donde ustedes van a ver en el eje horizontal y en el eje vertical, van a ver los 8 nodos, y después con posiciones positivas o negativas, o sea, o con 1 o 0, según si hay o no enlace entre ellos. Por ejemplo, si se fijan en la primera línea, el nodo número 1 va a estar conectado con el número 2, como vemos en la visualización, pero con ningún otro nodo. En cambio, el nodo número 6 va a estar conectado con 3 nodos, con el 5, con el 8 y con el 7. Entonces, podemos decir que el nodo 1 tiene una centralidad de grado de 1 y el nodo 6 tiene una centralidad de grado de 3. ¿Sí? Igual que el nodo número 3. También podemos decir que el nodo número 5, si ustedes miran a la derecha y a la izquierda del número 5, uno puede decir hay como dos clústeres o dos grumos o dos paquetes, digamos, de nodos. Uno primero que tiene el número 1, el 2, el 3, el 4, y otro que tiene el 6, el 7 y el 8. El 5 sería un nodo que esté intermediando entre esos dos grupos. Esto les sugiero parar, revisar, redactar, volcarlo en un papel, y a partir de eso les va a ser muy, muy simple continuar con la comprensión de este tema de las matrices y las visualizaciones. Bien, entonces cuando las redes, digamos, cuando una red evoluciona en el tiempo, tiende a, como decíamos al principio, con la imagen del animalito ese que tenía una cola que hacía acordar a la proporción áurea. Cuando las redes evolucionan, tienden a elegir el camino más corto, o hacer las cosas del modo más simple, como se dijo en un momento, la ley del mínimo esfuerzo. Realmente evolucionan hacia la optimización. En general, los seres vivos son seres que tienen una gran capacidad de evolución, justamente, y esa gran capacidad de evolución la tienen a partir de que predominan dos tipos de estructuras de red, que son las redes pequeño mundo, que son redes bien clusterizadas. Recuerden lo que vimos recién, el gráfico en el que tenían a la derecha un clúster, a la derecha otro, y el número 5 que los conectaba. Entonces son redes muy clusterizadas, pero a la vez muy, muy bien integradas. Eso se lo debemos a Watts y Strogatz, que a fines del siglo pasado simplemente modelizaron esto usando la computadora, y comparando las redes caóticas con las redes súper ordenadas, de modo que
encontraron que las redes pequeño mundo se encuentran en un intermedio entre ambas, en las que tienen muy buena estructura, pero a la vez muy buena velocidad de difusión de la información. Y tenemos las redes libres de escala, que son un aporte de Barabasi desde la física hacia las ciencias sociales, donde, bueno, que siguen una ley de la potencia y que Barabasi, así como el PageRank fue algo muy importante para la creación eh, de Google, Barabasi, digamos, bueno, no tuvo el mismo éxito económico, pero él pudo establecer la cantidad de enlaces mínimos entre dos sitios web en la época de la web, ¿no? La época de Internet. Eh, del mismo modo que Milgram había encontrado los 6 pasos, esto de que el mundo es un pañuelo, pueden buscar la, pueden buscar la descripción de la experiencia de Milgram sobre esta idea de que el mundo es un pañuelo. Bueno, y acá entonces, fíjense, les propongo acá que se graben mentalmente las dos formas básicas de las redes una vez que evolucionan y se estabilizan, ¿no? Las redes pequeño mundo, que es la red que aparece a la izquierda, y las redes libres de escala, que es la que aparece a la derecha. La primera de Duncan, Watts y Strogan, la segunda es la de Barabasi. Y bueno, ahora vamos a usar un poquito estas ideas para ver algunas cosas. Ejemplos concretos que nos permiten jugar un poco con estas ideas. La primera, yendo de izquierda a derecha, es una estela maya, la estela de Shangxilang, donde fíjense que ustedes van a observar, si digamos, cortamos uno de los cuadrantes superiores, van a ver que aparecen dos personas arriba, y abajo un personaje importante con unas personas arrodilladas atrás. Bien, simplemente bueno, esta estela está, ya se ha podido leer, sabemos de qué trata, quién es la persona y demás, pero algo nos dice que hay alguien que tiene un lugar importante, y es el que tiene la mayor superficie dentro de la estela, que está en la mitad izquierda de la estela, y que tiene unos súbditos, unos esclavos que están arrodillados abajo a la derecha. Entonces podríamos decir, este cacique de gran tamaño tiene una centralidad de grado de 3 hacia estas 3 personas, supongo que son 3, creo que son 3, que están a sus pies. Centralidad de grado 3. Y después, bueno, estas dos personitas que están arriba son los padres de este cacique. Así que podríamos decir que nuestro cacique tiene una centralidad de grado de 2 hacia estas dos personas. O sea, el cacique tiene una centralidad de grado total de 5, y si por ejemplo elegimos al padre de nuestro cacique, él va a tener una centralidad de 2, va a estar relacionado con su esposa y con su hijo. Lo mismo su esposa. Lo estamos suponiendo que los padres se conectan con el hijo y el hijo se conecta con sus súbditos. Esto lo vamos a ver en la paleta de Narmer. Vamos a ver algo del mismo tipo porque a las generaciones anteriores les gustaban este tipo de cosas. Esta es la paleta de Narmer, es una pieza que se encontró dentro de los escombros que servían de cimientos para una estructura muy posterior, así que esto tiene aproximadamente 5.000 años.
Y vemos claramente, vemos a un jefe, porque es la persona más grande, que tiene un arma y con este arma está aparentemente dominando a dos súbditos o dos víctimas suyas que están a la derecha. Y también tiene como un dios a su izquierda. Y tenemos algo abajo, ¿no? Parece que son dos personitas. Bien, en esta paleta de armas nos diría que si el faraón, ¿sí? Por el tipo de sombrero que tiene, podemos decir que es un faraón antiguo, ¿no? Tiene una centralidad de intermediación importante porque conecta con los dioses, que sería el N5, y con otros integrantes de esa paleta, que son N2, N3, N4, etc., ¿no? En cambio, los otros nodos no están tan conectados entre sí. Podríamos suponer esto. Obviamente habría que consultar a un egiptólogo, pero a los efectos de este encuentro, digamos, podemos empezar a pensar si el hecho de estar en el centro y mucho mejor conectado no es lo que nos da el poder. Algo que los egipcios y los mayas parece que entendían bastante bien. Veamos otro ejemplo, las redes de ballena. Los estudios de ballena se basan en observaciones. Las observaciones son básicamente de las aletas y de las manchas que tienen, y esas observaciones nos permiten hacer matrices de asociación. Fíjense en el ejemplo que les estoy proponiendo, hay la ballena naranja y la ballena amarilla están fuertemente conectadas. En cambio, la naranja y la lila no están conectadas. Y esto tiene que ver con que básicamente los rebaños de ballenas, si digamos, hacemos una observación topológica, generalmente están controlados por 2 o 3 ballenas madres. Esas ballenas madres son seguidas en general por sus hijas y a su vez por sus nietas. Entonces tienden a tener vínculos más estrechos o de cercanía digamos, territorial, ¿no? En la forma del nado. Y siendo que las ballenas madres son las que van diseñando los recorridos, las ballenas más jóvenes las van siguiendo, y de esa forma hay como una transmisión cultural de lugares donde invernar, lugares donde reproducirse, lugares donde, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, se me podrá decir, bueno, ¿y qué pasa con las otras ballenas que no forman parte de estas líneas de madres, hijas y nietas, etcétera? Bueno, es que también se ha observado que las ballenas se clusterizan por edades. Por ejemplo, tienen grupos equivalentes a los humanos de niños, de adolescentes y de jóvenes. Y eso se ve sobre todo al momento de subir a tomar oxígeno, a tomar aire. Tienden a subir juntos los de más o menos la misma edad. Entonces ahí es como, digamos, de alguna manera se forman también clústeres, ¿no? Se forman clústeres por edad, que a su vez son integrados por la ballena madre. Bien, los invito también a que revisen todos estos papers que están en la bibliografía. Bien, y un tercer ejemplo es el de las redes de seguidores de músicos, ¿no? Este caso, que parece menor, es muy importante porque la cantidad de seguidores de alguna manera nos habla del éxito de un músico.
Por lo tanto, se podría decir que el éxito de un músico depende más de la cantidad de seguidores que de su atributo de calidad musical. Y si se fijan en el gráfico que está abajo a la derecha, van a encontrar que muy pocos músicos tienen muchos seguidores y muchos músicos tienen pocos seguidores en esta cola larga eh, del contador de seguidores. Y esto en parte depende de la interacción de los músicos entre sí, depende de los saltos de músicos de un grupo a otro, depende por supuesto de las acciones de las productoras. Pero bueno, sea como fuere, quiero comentarles que en un taller de hace unos cuantos años, hace como 10 años, un compañero de ustedes hizo un relevamiento de seguidores de músicos en YouTube y encontró que para un lo atravesaba, digamos, por no solamente seguidores, enlaces con otros músicos y demás, sino que él había creado como un atributo que era la calidad musical, que la construía a partir de valores de la música clásica. Y encontró que era imposible eh, acceder a la elite musical por el atributo de la calidad musical. O sea, realmente si quieren tener éxito en la música, quieren tener poder en la música, es mucho más importante asociarse con músicos importantes que dedicarse a estudiar la guitarra o cualquier instrumento. Bien, entonces, ¿qué vimos hoy? Que el poder puede ser medido y visualizado. Vimos ejemplos desde una piedra extraída debajo de una pirámide hace 5.000 años a los seguidores en las plataformas de los músicos. Esto se hace a través de métricas de centralidad, dentro de las cuales la intermediación es una muy importante, pero no la única. Lo que nos dice que las elites no son siempre los más conectados, sino que es muy importante los mejor conectados. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por haber visto esto y nos vemos.